Bueno, ahora sí, si ya están todos preparados, vamos a dar inicio a esta charla. En primer lugar, vamos a invitar a la vicedecana de nuestra Facultad de Turismo, a la doctora Otero, si ya está disponible para darnos unas palabras de bienvenida, mientras le damos un poquito de tiempo a la licenciada Arcos, que está intentando comunicarse y tiene muchos problemas con internet, me acaba de llamar. Así que Verónica en breve se estará conectando, y si no por el teléfono, Marina y Andrea. Eh, Anabela, bienvenida, que nos saludó ahí, Anabela Aranda, presidenta del Centro de Estudiantes, también a Luis Roque Canepa, docente de nuestra casa. Muchas gracias a todos. Lorena Lombardo, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta charla. Ezequiel Barrios, perdón, Gabriela Goletti, figura como Ezequiel, pero es Gabriela. Bienvenida, Gabriela, por estar. Adriana, ¿estás lista entonces para darnos la bienvenida? Completamente, acá estamos. Muchas gracias, te escuchamos. Hola, ¿cómo andan? Chicas, acá a la cátedra. Bienvenidos a todos. ¿Cómo andan? Y más que nada, en principio, felicitarlas por esta iniciativa, que no es la primera vez que la cátedra digamos, de marketing, de investigación de mercado, comparte sus resultados con la comunidad, ¿no? Con nuestra comunidad universitaria y con la comunidad en general. Yo creo que esta iniciativa de compartir, acá tenemos gente como profes de otras universidades, seguramente que alumnos también, graduados, y ni que hablar prestadores, prestadores locales, prestadores, recién reconocía a un amigo de la provincia de Buenos Aires. O sea, yo creo que lo mejor que podemos hacer es liberar, ¿no? Liberar esta información y estos datos para que el consumo, esto de que ya que estamos hablando de consumo, viaje de consumo turístico, de esta generación que yo entiendo, ¿no? Ustedes lo dirán después, pero creo que debe ser una de las que tiene uno de los principales consumos, no sé si en términos de gasto, pero sí creo en términos de que, bueno, son familia, generalmente todavía no es una familia de nido vacío, así que entiendo que como segmento y como mercado específico debe de ser bastante importante su consideración. Así que la verdad que un placer y ojalá se repita. Veo que las caritas de los estudiantes acá son como, bueno, ¿cuándo empezamos, no? Queremos contar todo esto que hicimos. Así que bueno, chicos, espero que les salga linda la exposición, les agradezco el esfuerzo colectivo y creo que ojalá después de esto escriban algún artículo, ya sea para el anuario o ya sea para la revista del CONDET, porque seguramente hoy tenemos más de 50 personas, pero podemos darle otro tipo de difusión a este trabajo colectivo. Bueno, muchos éxitos y gracias por hacerlo. Gaby, ¿estás ahí? Muchas Una gracias, cosa que, Adriana. una Muchas cosa que tenemos gracias por tus palabras. que me olvidé decir, que esta no sé si anda por ahí, Vero, pero que es una acción colectiva entre la Secretaría de Extensión y la Secretaría Académica. Y bueno, de esas articulaciones son lo que salen las mejores cosas, ¿no? Así que adelante. Nada más, Gaby. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Y sí, Vero ahí está intentando conectarse. Muchas gracias. Marina y Andrea, cuando ustedes quieran comenzar, me voy a sacar la cámara seguramente para que tengamos Yo también. mejor ancho de banda. Muchas gracias, chicas. Gracias. Bien, bueno, ahí gracias. creo que, sí, ya activé el micrófono. Esto es muy extraño, les digo que es como una primera práctica que vamos a hacer y que estamos muy ansiosos y ansiosas, los alumnos y con Marina también. Espero que salga todo bien y si no, habremos hecho todo lo posible para que esto salga lo mejor posible. Vamos con la presentación entonces. Hoy entonces, bueno, les damos la bienvenida a todos aquellos y todas los que se apuntaron a esta linda charla. La idea es pasar
una tarde comentando todo el trabajo que hemos hecho en el cursado de la materia investigación de mercado, y contarles el viaje de consumo turístico de la generación X de Neuquén Capital, comportamiento habitual de viaje y cambios en los viajes futuros. Agradecemos desde ya el espacio que nos brinda la facultad. Como dijo Gaby, es una acción conjunta entre la Secretaría Académica. Bueno, solicitamos, primero preguntamos a los alumnos si se animaban a este desafío. Nos dijeron que sí, así que ahí tomamos contacto con la Secretaría Académica y comentamos nuestro interés para poder llevar luz sobre este tema que habíamos trabajado durante todo el cuatrimestre, ¿no? Y enseguidita ahí se sumó la Secretaría de Extensión con las charlas estas que están haciendo de la facultad, así que les damos las gracias por este espacio. Bueno, nos presentamos. Somos Ariana Ibarra, Lilen Sosa, Sofía Jarkov, Cecilia Montesino, Diego Cometo, Matías Pagani, Andrea Gutauska y Marina Sanfardini. Como saben, integramos con Marina, somos docentes de la Cátedra de Investigación de Mercado de la Licenciatura en Turismo de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue. Y el resto de los expositores son alumnos y alumnas que les ha tocado justo este año tan particular cursar la materia. Bueno, la idea surge en un principio porque venimos ya hace varios años estudiando los grupos de turistas y de consumidores turísticos que comparten características y estilos y gustos de viaje de acuerdo a la época en que nacieron, ¿no? Que es lo que nosotros consideramos una variable importante de agrupación como son las generaciones. En este caso, la generación X son los consumidores nacidos entre el 65 y el 81, que resulta de especial interés para el sector turístico y para nosotros también para saber cómo somos como turistas, porque con Marina estamos dentro de ese grupo, por suerte, por ahora. Y ya hace 2 años habíamos estudiado lo que eran los millennials, que es justo la etapa o la generación que comprende a la mayoría de nuestros estudiantes. Pero este año nos pareció interesante poder ver esta parte de este grupo de turistas. Como saben, el tema del COVID impactó directamente en la actividad turística, así que les puso como un freno y también surgió dentro de el planteamiento de esta investigación la necesidad de saber qué era lo que iba a pasar, ¿no? Con los viajes y cómo se iba a comportar este grupo de personas con respecto a la pandemia y los viajes futuros. Pero también nos interesaba saber cómo eran sus viajes habituales. Seguramente esta información generada con la investigación de mercado será de utilidad para los actores de la actividad turística de la región, como la Cámara Argentina de Turismo, especialmente los socios de la región patagónica, algunos organismos públicos de las provincias patagónicas, destinos turísticos en general, asociaciones sectoriales de la región, prestadores de turismo y académicos también. Así que bueno, esperemos que les sea útil y entretenida la presentación. Como les dijimos, se centra en la generación X de la ciudad de Neuquén. Este es un recorte que tuvimos que hacer por cuestiones, como todos saben, de tiempo, de espacio, de disponibilidad, así que lo centramos y más adelante vamos a ir explicando cómo fueron esos recortes que se hicieron. El recorrido de la charla es primero plantearles el contexto de donde surgió la investigación de mercado, para luego definir cuáles fue nuestros problemas de decisión gerencial y el problema de investigación de mercado.
los objetivos que nos establecimos, la estructura teórica, de donde partimos teóricamente para analizar el problema, las decisiones metodológicas que tomamos. Luego vamos a presentar los resultados que serán en función del viaje de consumo turístico habitual, de la generación X por etapas, el comportamiento ante el riesgo y el comportamiento turístico futuro, para luego presentar las conclusiones, limitaciones y recomendaciones. Bueno, ahí le tengo que dejar la palabra a Lilén, quien nos va a presentar el contexto del problema. Voy a poner aquí para mirar a Lilén, a ver si está todo ok. Genial. Bueno, cuando quieras, Lilén. Dale. Bueno, para empezar, ¿quiénes son la generación X? Son todas las personas nacidas entre el 65 y el 81, como ya dijo Andrea, es decir, que hoy tienen entre 39 y 55 años, preceden a los baby boomers, que es otra generación, y son padres de millennials y centennials. Fueron adolescentes en los 80, es decir, que son protagonistas del consumismo de esa década, del surgimiento de la PC, de Internet. Bueno, en la actualidad, estas personas ocupan cargos de mando medio y alto, por lo tanto tienen estabilidad económica. En números, y para poder tomar dimensión, a nivel mundial, el 21% de la población pertenece a esta generación. En Argentina conforman un 23%, y en Neuquén Capital conforman el 23,39% la generación X. Ahora, ¿por qué es interesante estudiar esta generación desde turismo? De estudios anteriores, sabemos que son compradores en línea activos, aún más que los millennials, y esto se explica por la etapa de vida en la que se encuentran y sus niveles de ingresos. El presupuesto que pueden invertir en viajes es más alto, y es el segmento que más predispuesto está a pagar por mejores servicios. Es más, ellos declaran que el primer motivo de sus gastos son los viajes. ¿Y qué busca esta generación en sus vacaciones? Buscan poder relajarse, ir a la playa, visitar un spa. Y bueno, esta generación se adaptó a las nuevas tecnologías, por lo tanto están conectados desde el inicio de su viaje con las redes sociales. Comparten fotos, comparten videos, usan internet en el aeropuerto, usan el GPS para viajar. Y entonces, ¿qué pasa ahora luego de la pandemia? Bueno, como sabemos, la pandemia nos ha afectado a todos. El aislamiento social preventivo y obligatorio nos hace que nos quedemos en casa, y esto afecta a la economía mundial y, por supuesto, a la actividad turística. Entonces, nos encontramos en un contexto de incertidumbre, no solo porque los prestadores no pueden realizar su trabajo, sino también porque no sabemos qué va a suceder luego de todo esto. Entonces, para darnos una idea de qué es lo que puede llegar a pasar después, ya se están realizando estudios sobre el comportamiento argentino en el futuro, y bueno, el pronóstico es alentador. Nos indican que los viajes y el turismo se posicionan como una actividad prioritaria, que van a preferir destinos del interior del país, rurales y alejados de las ciudades, y es interesante saber que se estima que a partir de los 6 o 12 meses pasada la cuarentena van a comenzar a viajar. Y otro punto a destacar es que esta generación se preocupa por el riesgo, ha respetado las medidas, y también están preocupados por sus ingresos y que van a afectar a su consumo futuro. Bueno, y ahora les vamos a pasar una animación que resume más o menos qué es la generación X.
Bueno, ahora para resumir, entonces esta investigación se centra en la generación X de Neuquén Capital, ya que es un segmento atractivo para el sector turístico de la región, y porque no hay estudios en comparación con otros segmentos. Lo que vamos a necesitar saber es cómo se comporta el viajero de la generación X en las distintas etapas de la experiencia turística y cómo se va a comportar debido a la crisis sanitaria, es decir, cómo va a percibir el riesgo y la intención del consumo futuro. Entonces, el problema de decisión gerencial es qué acciones de marketing realizar para que las empresas turísticas participen en el viaje del consumo turístico de la generación X. El problema de investigación de mercado es el desconocimiento del comportamiento de la generación X a lo largo de las etapas del viaje de consumo turístico, y los componentes es el comportamiento turístico habitual en etapas del viaje de consumo, precompra, compra y postcompra, y el comportamiento frente al riesgo de intención de consumo futuro post-COVID. Bueno, y a continuación habla Marina. Buenísimo, Lilén. Bueno, centrados en este problema del cual partimos, nos planteamos un grupo de objetivos que responden exactamente a estos problemas. En primer lugar, el objetivo general, digamos, es describir, digamos, un poco lo que comentó Lilén, queríamos ver si lo que se veía a nivel global y a nivel Argentina sobre esta generación, lo encontrábamos o era diferente en el mercado puntual de la ciudad de Neuquén. Entonces, el objetivo general fue describir el comportamiento de compra habitual de la generación a lo largo del viaje de consumo, así como el comportamiento ante el riesgo en tiempos de COVID y el comportamiento futuro de viaje. Estas dos últimas partes del objetivo general y que tienen que ver con el segundo y tercer objetivo específico fueron cosas que tuvimos que ir incorporando sobre la marcha de la investigación a propósito de lo que nos fue pasando a medida que fuimos cursando la materia. Entonces, el primer objetivo específico es describir el comportamiento de precompra, compra y postcompra de la generación X. En segundo lugar, queremos ver qué les pasa con su comportamiento frente al riesgo que implica el COVID. Y en tercer lugar, caracterizar el viaje de consumo turístico futuro, centrarnos específicamente en la etapa de precompra. Bueno, ¿y por qué hablamos, o desde qué lugar nos posicionamos y por qué hablamos de esto del viaje de consumo turístico? Bueno, básicamente porque nosotros estamos mirando este problema que está sucediendo desde la teoría del comportamiento del consumidor.
¿Qué implica eso en estudiar el comportamiento del consumidor? Bueno, pensar que las personas cuando consumimos desarrollamos acciones, pensamos, nos relacionamos con otros en función de la adquisición de productos y servicios. Y la forma de estudiar este proceso de decisión de compra, uno lo puede hacer desde distintas miradas, ¿no? Hay distintos modelos. Nosotros con los alumnos elegimos pararnos desde este concepto de viaje de consumo turístico o Customer Journey, que lo que busca es centrar la mirada en la experiencia del consumidor a lo largo de todo el proceso de compra, ¿no? Puntualmente y adaptado por la OMT hacia el consumo turístico, este viaje de consumo turístico implica un ciclo de pensamientos, decisiones y acciones que desarrollan los viajeros en momentos anteriores, desde antes de estar en el destino, durante el encuentro con el destino y los servicios, y después de solicitar los destinos. Por lo tanto, ese viaje de consumo turístico implica decisiones que se van influenciando mutuamente desde el momento de la intención de viaje, soñar, planificar, la reserva y la compra, la experiencia efectiva, luego reflejar esa experiencia, compartirla, tener ganas de volver y generar una nueva intención de viaje. En este proceso de decisión de compra, en este viaje de consumo turístico, hay distintas influencias, algunas que son propias de los consumidores, pero hay otras que vienen del entorno, del exterior. Y esto es particularmente lo que está pasando en este momento. Una de esas situaciones que estamos viviendo es la pandemia del COVID-19, y esto, por lo tanto, nos llevó a ver qué implicaba una crisis, que es lo que genera el COVID-19. Entonces, fuimos a encontrar una definición de crisis, y encontramos con que implica un momento donde se dan sucesos inesperados, de cambios rápidos, y que tienen un impacto muy, muy importante, sustancial, en todo lo que son las estructuras tradicionales de lo que sería, o la forma de hacer de un destino turístico. Entonces, el hecho de que haya una crisis, en este caso una crisis provocada por una situación sanitaria, hace que el consumidor también empiece a tener más presente una variable dentro de su comportamiento de consumo, que es la variable del riesgo. Y el riesgo tiene que ver con aquellas expectativas en cuanto a lo que piensa el consumidor que le puede pasar por justamente comprar o realizar un determinado consumo, en este caso un viaje turístico, ¿no? Y entonces si esto va a ser positivo o negativo para su persona, para su grupo y demás. Para analizar el comportamiento ante el riesgo, nosotros pensamos en dos indicadores. Por una parte, ¿cuál es la percepción que tienen los turistas, en este caso la generación X, acerca del riesgo, del riesgo que hay asociado a un viaje turístico? Es decir, si consumir un producto turístico es una actividad arriesgada, ¿sí?, para su persona, para su salud en este caso. Y por otra parte, medimos la actitud hacia el riesgo. Hay personas que son más proclives a estar en situaciones de riesgo y no tienen tanta dificultad en encontrar, y hay otras que no. Entonces, esto lo medimos a través de afirmaciones como, por ejemplo, si vale la pena correr el riesgo para consumir un viaje, a pesar de lo que eso pueda acarrear. Entonces, considerando estos elementos, formulamos o planteamos un modelo analítico que guió nuestra investigación. Aquí lo que están viendo básicamente son las variables que se midieron, las que efectivamente midieron, ya va a explicar Ariana cómo lo hicimos, y tenemos por una parte el viaje de consumo turístico habitual, que en los tres momentos que lo medimos, o sea, cómo habitualmente los turistas de la generación X de Neto en Capital generan su viaje, empiezan a soñar con el mismo, lo planifican, cómo habitualmente venían reservando y comprando, y cómo habitualmente venían compartiendo y reflejando sus experiencias. Por otra parte, les preguntamos a esta misma generación cuál es su comportamiento ante el riesgo. No se lo preguntamos de esta manera, sino que justamente le preguntamos cuál era su percepción en relación al riesgo y qué actitud, si eran arriesgados o no, si se autodefinían como con una actitud proclive hacia el riesgo o no. Y por otra parte, lo que medimos fue cuál fue la intención futura de compra, es decir, más que de compra, cómo ven ellos o planifican que va a ser su próximo viaje, ¿no? Y en eso, qué intención tienen de viajar, con quién lo piensan hacer, a qué destinos y demás. Bueno, a continuación Ariana les va a detallar un poquito más sobre lo que fue el diseño de la investigación y concretamente cómo lo hicimos. Hola, buenas tardes.
Como dijo Marina, les voy a contar un poco de las decisiones metodológicas que tomamos a lo largo de la investigación. Pasamos a la siguiente filmina. Ahí está, gracias. Les voy a contar un poco el tipo de diseño que utilizamos y cómo hicimos la recolección de los datos. Y además las decisiones de muestreo que tomamos. Nuestro diseño es un diseño descriptivo que fue apropiado para aquellas investigaciones que buscan caracterizar a los grupos de los consumidores y los segmentos del mercado. Para la recolección de datos, la técnica que utilizamos fue diseñar un cuestionario altamente estructurado. Fue un cuestionario web que se distribuyó mediante WhatsApp, correo electrónico y redes sociales, Instagram y Facebook. La encuesta que realizamos era, como ya les dije, un cuestionario muy estructurado que tenía 10 secciones. En un ratito les voy a contar como las más relevantes. El tamaño de nuestra muestra resultó de 248 encuestados. Para tomar la decisión de cuántos iban a ser mujeres y cuántos iban a ser hombres, se tomó la información del último censo nacional y se sacó un proporcional para cada género. ¿Qué más? Bueno, resultando ese tamaño total de la muestra de 248. Además, el muestreo que se aplicó fue por cuotas, como ya les dije, tomando la variable de género como cuota, y se sacó esa información desde el Censo Nacional de Neuquén. La técnica de recolección de datos fue esa, la encuesta altamente estructurada mediante un cuestionario web, y se realizó el muestreo mediante la técnica de bola de nieve hasta completar la cuota establecida para cada género. Creo que la próxima filmina, perdón. Los datos, Sí, no te olvides ahí que fueron es verdad. recolectados. Recolectamos los datos en aproximadamente desde el 13 de mayo hasta el 2 de junio del 2020, y eso. Esto es una parte, o sea, dividí la encuesta en secciones porque, como ya dijo Marina, habíamos indagado sobre el comportamiento habitual de compra, precompra y poscompra de los consumidores de Neuquén para el marco muestral, es decir, para poder discriminar, digamos, a quienes formaban parte de nuestra muestra. Lo que hicimos fue que sean residentes de la ciudad de Neuquén, que tuviesen entre 39 y 55 años y que hayan realizado al menos un viaje en los últimos 3 años. Eso definía nuestro marco muestral. La encuesta tenía 10 secciones, estas son algunas. Le preguntamos sobre su comportamiento habitual de viaje, sobre su consumo en la etapa de compra y luego post-compra, y también, como dijo Marina, les preguntamos sobre su comportamiento de consumo futuro y cómo se percibían ante el riesgo en la pandemia. La filmina que sí. Ahora le doy la palabra a mi compañera que va... disculpen, les voy a contar un poco de las variables sociodemográficas, que es es una de las primeras partes de la encuesta. Teníamos, obviamente, los mínimos y los máximos de nuestra encuesta tienen que ver con la pertenencia a nuestra generación, a la generación X, que era la generación que queríamos estudiar, por lo cual coincide el mínimo y el máximo con la edad de pertenencia a esta generación, y la edad promedio de los encuestados era de 47 años. El género, en su mayoría con un 53% fue femenino y con un 47% masculino, y de los cuales la gran mayoría, el 94%, actualmente tiene trabajo. Seguidamente le voy a dar la palabra a mi compañera Cecilia para que les cuente un poco cómo resultó el consumo turístico en la etapa de precompra, los resultados. Bueno, en cuanto a este tipo de comportamiento de precompras, se realizó la pregunta a cuál de estas situaciones
les hizo empezar a soñar con su futuro viaje. En primer lugar salió un 29%, escuchar, leer experiencias de otros viajeros, con un 28%, añorar estar con mi grupo de interés, con un 24% se escogió otros motivos, mientras que un 10% eligió acompañamiento especial, y por último, con un 9%, conocer ofertas de viajes. En el caso de la opción otro motivo, se les pidió que especificaran de una manera escrita. Lo que se observa es una nube de palabras indicando el principal motivo de esta motivación, en este caso conocer lugares, conocer culturas, vacaciones, disfrutar, entre otros. Después se les preguntó el principal motivo del por cuál viaja esta generación. Con un 87% salió por placer, en menor medida por negocios y compromisos, y en último lugar, digamos, motivos y por salud. Después, del total de los encuestados, el 54% realiza su viaje en familia, el 24% viaja en pareja, y en menor porcentaje viajan con amigos, amigas, solos, solas o con alguien más. En cuanto a la temporada que eligieron para viajar, el 49% prefirió la temporada media, el 38% prefirió la temporada alta, y con un 12% eligieron una temporada baja. Los encuestados, en primer lugar, en cuanto al destino que elegían para viajar, con un 45% eligieron sol y playa. En segundo lugar, prefirieron la montaña, y en menor medida destinos urbanos, y por último destinos culturales y otros. Debido a que la pregunta sobre los medios de información que se realizó era de múltiples respuestas, la cual queda conformada por 415 respuestas. El medio de información más utilizado son las páginas, buscadores como Google y Bing, con un 22%, seguido por páginas web, con un 16%, luego las agencias de viaje online, como Despegar o Booking, con un 15%, luego de manera tradicional, con Bocaído, eligió un 13%, y comentarios por otros viajeros por internet, con un 12%. Por último, con un 12%, los encuestados eligieron las agencias físicas, y en un porcentaje mucho menor, del 4%, utilizaban compradores de precios como Trivago y Kayak, entre otros. A continuación le doy la palabra a mi compañero Matías, que sigue con los comportamientos. Gracias, Ceci. Buenas tardes. Bueno, con respecto al comportamiento de consumo turístico en la etapa de compra, en primer lugar se pudo observar que los principales destinos elegidos para realizar el viaje fueron destinos internacionales como Brasil, México, Chile, España, y también hubo una fuerte presencia de destinos nacionales como Las Grutas, Bariloche, Montehermoso, San Martín de los Andes, Salta, siendo Brasil y Las Grutas los más mencionados. En el gráfico siguiente, con respecto a los canales de compra utilizados habitualmente, se observó que casi el 40% de la muestra eligió las páginas web de prestadores de servicios turísticos, seguido por un 21% de los sitios web como Despegar y Booking, y con un 19% las agencias de viaje. Con un menor valor estuvieron las plataformas de economía colaborativa como Airbnb. En el próximo gráfico, gracias, se muestra la importancia de contar con un financiamiento a la hora de realizar el viaje, donde se midió a través de una escala Likert, donde 1 era para nada importante y 5 era muy importante.
Bueno, como podemos observar, el 45% de la muestra señaló que es muy importante contar con este financiamiento, mientras que el 13% señaló para nada importante. El promedio de respuesta fue de 4, es decir, importante, y además, con respecto a la mediana, el 50% de la población optó por este valor, por 4, importante. Además, en el próximo gráfico, indagamos acerca de los productos y o servicios adquiridos antes de realizar el viaje, donde se puede observar que con casi el 50% resaltó el alojamiento, seguido de los traslados en transporte aéreo, terrestre, acuático, con un casi 33%, y después las actividades y después los paquetes turísticos. Siguiendo con la etapa de compra, podemos observar en esta infografía los tipos de alojamientos que eligieron los encuestados, donde en primer lugar se eligieron los departamentos turísticos con un casi 25%, en segundo lugar los hoteles de 4 a 5 estrellas con un 24%, y en tercero las cabañas con un 14%, seguido con un porcentaje un poco menor de los hoteles de 1 a 3 estrellas, las casas de familias o amigos, los hostels, y por último los bed and breakfast. Bueno, en los siguientes dos gráficos vamos a analizar, o analizamos mejor dicho, la cantidad de consumo realizado. En el primero se puede ver en relación a la duración del viaje en noches, donde 40 personas señalaron que su viaje duró 7 noches, 31 personas señalaron que duró 5 y 29 personas señalaron que duró 10 noches. El promedio de duración total fue de 12 noches, donde el primer 50% de la muestra respondió que su viaje duró de 1 a 8 noches y el otro 50% de 9 a 141 noches de duración, siendo 1 y 141 menor y mayor respectivamente. Y finalmente, con respecto a la cantidad de viajes realizados en los últimos 3 años, los encuestados mencionaron que 53 encuestados, mencionaron que realizaron al menos 3 viajes en los últimos 3 años, 36 encuestados realizaron 6 viajes y 27 realizaron 5 viajes en los últimos 3 años. El promedio de viajes realizado en total fue de 6, y con respecto a la mediana, el 50% viajó entre 1 a 5 veces, y el otro 50% viajó de 6 a 30 veces en los últimos 3 años. Bueno, con respecto al comportamiento en la última etapa del consumo turístico, identificada como post-compra, como ya lo había mencionado anteriormente, en este primer gráfico se puede observar a aquellos que compartieron sus fotos y comentarios de su experiencia a través de Internet, donde vemos que más del 50%, más de la mitad, con un 62% casi, afirmó haber compartido sus experiencias, y donde el 38% negó haber realizado esta acción. Después, indagando acerca de los medios por donde se realizaron la difusión de fotos y comentarios, se puede observar que el 40% eligió el WhatsApp como principal medio de difusión de su experiencia, seguido del Facebook con un casi 34%, y el Instagram con un 18%, y seguido con un porcentaje mucho menor las plataformas comerciales como TripAdvisor y Booking, y Twitter, y por último los blogs. Bueno, y a continuación le cedo la palabra a Sofía, que va a continuar con el comportamiento del consumo en riesgo. Muchas gracias. Bueno, gracias.
Bueno, otra de las partes que nosotros estudiamos fue esto que mencionó Mati recién, que es el comportamiento del consumidor turístico ante el riesgo. En este caso el riesgo, como ya mencionó Marina, es el COVID, y lo que nosotros analizamos fue la percepción del riesgo y la actitud al hacer el mismo. En cuanto a la percepción del riesgo, nosotros lo medimos mediante el acuerdo o desacuerdo en frases con escala Likert. La primera, con la percepción, nosotros tomamos la frase que considero que viajar por turismo es riesgoso porque puedo contraer COVID. Para esta escala, 1 equivale a para nada riesgoso y 5 equivale a muy riesgoso. Y el valor promedio que nosotros obtuvimos con esta frase fue de 3.9. Es decir, que en promedio los encuestados consideraron que viajar por turismo es riesgoso porque pueden contraer COVID. El 45%, casi, sí, 45,3% contestó que lo considera muy riesgoso, y en el otro extremo, para nada riesgoso, lo contestó el 5,7%. Por otro lado, a la hora de analizar la actitud hacia el riesgo, lo analizamos con la frase: considero que realizar un viaje turístico en tiempos de COVID-19 es un riesgo que vale la pena correr. En este caso, el valor 1 equivale a totalmente en desacuerdo, y el valor 5 equivale a estar totalmente de acuerdo con esta frase. En este caso, nosotros obtuvimos un promedio de respuestas de 1.94, es decir, llegando casi 2, por lo que están casi llegando totalmente en desacuerdo. Más de la mitad, es decir, el 57,7% contestó estar totalmente en desacuerdo con esta frase. El 14,1 estuvo en un punto medio, es decir, un valor 3, y el 7,7 estuvo totalmente de acuerdo con esta frase. Si nosotros cruzamos estas dos variables, podemos ver que hay una relación inversa entre la actitud, entre la percepción del riesgo y la actitud hacia el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que una aumenta, la otra disminuye. Por lo que a mayor percepción del riesgo, menor va a ser la actitud a viajar en tiempos de COVID. Pasando a la siguiente. Bien. Vamos a ver las variables que nosotros tomamos para el comportamiento turístico futuro en la etapa de pre-compra de futuros viajes, es decir, una vez terminada la cuarentena. Nosotros analizamos varias cuestiones que tienen, o sea, que son casi idénticas a las previas a la cuarentena, para ver después cómo se comportan. En el motivo de viaje pudimos ver que el placer sigue siendo una de las principales cuestiones por las que las personas van a viajar, pero que aumentó. En segundo lugar, le siguen los viajes por negocios, que disminuyen. Y bueno, en cuanto al grupo de viaje, también aumentó la cantidad de personas que decidirán viajar con familia en vez de viajar solos. Con familia, después con amigos, en pareja, son las primeras 3 respuestas que tienen que se han seleccionado en mayor medida. En cuanto a la época de viaje, es decir, cuánto tiempo va a pasar una vez que... no se escucha bien, dice. Bueno, sí. La época de viaje, es decir, cuánto tiempo va a pasar una vez que decidan realizar un viaje luego de la cuarentena, de la cuarentena. Casi el 30% respondió que aún no tiene decidido cuándo va a hacer esto. También casi el 30% respondió que le va a tomar de 1 a 3 meses, el 23,8% que le va a tomar de 4 a 6 meses, y en los últimos lugares, con el 11,7% de 7 a 12 meses, es decir, un año, y más de un año, el 9,3%. Siguiendo con la etapa de precompra, en cuanto a los destinos elegidos, vimos que hay una mayor decisión en elegir destinos de montaña y de sol y playa, son los primeros 2 puestos que se han elegido. Siguiendo con destinos urbanos y culturales y otros destinos. Por otro lado, hemos visto que han decidido por destinos nacionales, ha aumentado la cantidad de destinos nacionales en comparación con los destinos internacionales, y en este caso vimos que también ha aumentado la decisión de viajar dentro de la provincia de Neuquén, y decidir a otras provincias de Argentina y del resto de la Patagonia.
Esto se puede ver en la nube de palabras que sigue, cuando vemos que dentro de los destinos más mencionados se encuentran Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Bariloche, Villa Pehuela, son todos destinos cercanos a Neuquén Capital. Le siguen destinos como Salta, Mendoza y Colombia también ha sido mencionado. En cuanto a los medios de información, los buscadores como Bing y Google siguen siendo los más elegidos. También les siguen las agencias de viaje virtuales, como pueden ser Booking y Despegar. Después las páginas web de los destinos y empresas. Y por último, las agencias de viaje físicas. Bueno, en la siguiente diapo empezamos a cruzar variables, a ver cuál era la relación entre ellas. El primer cruce que vamos a ver está relacionado al género y la actitud hacia el riesgo. Es decir, la frase que considero que realizar un viaje turístico en tiempos de COVID-19 es un riesgo que vale la pena correr. Acá nos damos cuenta que, a pesar de que el valor sigue siendo bajo, es decir, que no están de acuerdo con esta frase, hay una diferencia entre géneros. Que los hombres están quizás un poco más dispuestos a correr el riesgo de viajar igual que las mujeres que obtuvieron un valor menor. Después otra de las variables que cruzamos fue la de época de viaje, es decir, cuánto tiempo les iba a tomar a viajar luego de la cuarentena, con la percepción del riesgo y la actitud hacia el riesgo. Acá también podemos ver esta relación inversa que yo hablaba anteriormente entre la actitud y la percepción. Y nos dimos cuenta que aquellos que van a tardar más en hacer un viaje son los menos arriesgados, y viceversa. Aquellos que tardan menos van a ser los que más actitud al riesgo, o sea, los que más actitud positiva al riesgo tengan. Siguiendo con esto, otra de las variables que cruzamos fue destino soñado dentro de Argentina con la actitud hacia el riesgo también. Y nos dimos cuenta que aquellas personas que están más dispuestas a tomar el riesgo de viajar van a ser las que más lejos de su lugar de origen van a ir, es decir, a destinos más, como puede ser fuera de la provincia de Neuquén. Y aquellos que menos, que tengan una actitud hacia el riesgo menor, van a decidir viajar a destinos dentro de la provincia, y así. Bueno, a continuación le voy a dejar la palabra a mi compañero Diego, que va a terminar de hablar sobre los cruces de variables. Perfecto, gracias Sofi, buenas tardes. Continuando con el comportamiento turístico a futuro en la etapa de precompra de futuros viajes, se presenta en la infografía el tipo de destino elegido respecto al género. En primer lugar, del lado izquierdo se puede observar que tanto hombres en un 62,9% como mujeres en un 48,1% prefieren mayormente los destinos nacionales. Como se puede observar, es mayor el porcentaje de hombres que de mujeres que lo prefieren, pero sin embargo es mayor el porcentaje de mujeres que de hombres que prefieren los destinos internacionales y quienes aún no deciden el tipo de destino que van a querer visitar. En segundo lugar, del lado derecho se puede observar el tipo de destino elegido tanto por hombres como por mujeres, en un 44,7% y en un 39,7% respectivamente, son los destinos de montaña. Sin embargo, es mayor el porcentaje de mujeres que de hombres quienes prefieren los destinos de sol y playa y los destinos también culturales. Ahí, en cuanto a las conclusiones, se decidió dividir el comportamiento de consumo turístico en dos. En primer lugar, el comportamiento habitual de consumo turístico previo a la pandemia y en segundo lugar, el comportamiento de consumo turístico futuro y el riesgo de viajar post pandemia. En el comportamiento habitual de la generación X se puede observar que ellos comienzan a soñar con su viaje tras escuchar experiencias de otros viajeros. Como se mencionó anteriormente, debido a su buena permeabilidad en Internet y su buen uso de la tecnología, mayormente planifican sus viajes a través de buscadores como Google y sitios oficiales tanto de los prestadores como de los destinos. Para su alojamiento, ellos prefieren el hospedaje turístico y los hoteles 4 o 5 estrellas, siendo estos los primeros servicios a ser contratados a la hora de planificar un viaje. Ellos prefieren los viajes de carácter familiar y, concordando con lo que dijo Expedia en 2018, el motivo de su viaje mayormente es por placer, a media temporada, a destinos internacionales de sol y playa.
La mayoría de los viajes de los encuestados tuvo una duración de 7 noches y la mayoría de ellos realizan 3 viajes por año. En cuanto al consumo turístico a futuro y el riesgo del mismo post pandemia, ahí pasamos diapositiva, por favor, André. La otra diapo, por favor. Ahí está. Diego, perdóname, si podés acercarte un poquito más al micrófono, Ah, porque bueno. están diciendo que se escucha muy bajito, que sabíamos que era un problema que podíamos tener, pero a ver si podemos. Gracias. En cuanto al consumo turístico a futuro y el riesgo del mismo post pandemia, se observa que esta generación tiene una alta percepción en cuanto al riesgo de contagio y una actitud negativa hacia el hecho de que realizar un viaje en tiempos de pandemia es un riesgo que valga la pena correr, lo que afirma su tendencia a ser precavidos en tema de salubridad, como se mencionó en el contexto anteriormente, por lo cual si bien la mayoría no tiene decidido cuánto tiempo más o menos van a tardar en volver a realizar un viaje, muchos prefieren esperar entre 4 y 6 meses más o menos. En cuanto al comportamiento de compra futuro, la generación X mantendría muchas preferencias que se pudieron observar en la prepandemia, como por ejemplo el motivo y el grupo de viaje. También los medios con los cuales ellos planifican sus viajes no se verían afectados y continuarían siendo los buscadores como Google y las páginas oficiales los medios más elegidos. En lo que sí se observó variación es en el tipo de destino que ellos van a elegir para su futuro viaje. Dejarían de preferir los destinos de sol y playa en destinos internacionales y comenzaría a tomar fuerza lo que se conoce como turismo de cercanía, siendo los destinos de montaña dentro de la provincia de Neuquén los sitios más visitados post pandemia. Bien, a continuación le doy la palabra a mis compañeras para que hablen sobre limitaciones y recomendaciones. Hola. Bueno, en cuanto a las limitaciones, obviamente la más evidente es que estamos atravesando un contexto de pandemia, el aislamiento social preventivo y obligatorio, lo que nos condicionó la recolección de los datos en el sentido de que no se pudieron hacer las encuestas de manera presencial, sino que las tuvimos que hacer por correo. Y el tamaño muestral que nos habíamos propuesto en un inicio, que era de 381 encuestas, se redujo un poquito y logramos 248 encuestas. Otra limitación es que por ahí no todos los encuestados respondieron a todas las preguntas, por lo cual eso nos dificulta un poco la generalización de los datos. Y además que al haber limitado, o sea, al haber condicionado la muestra a la ciudad de Neuquén, no se podrían extrapolar los datos a otras generaciones de otras ciudades, sino que los resultados corresponden estrictamente a lo que sucede en la ciudad de Neuquén. Bueno, eso, en cuanto a los instrumentos de recolección de datos, se utilizó el formulario, la encuesta que se distribuyó de manera virtual, pero aún así se obtuvo un error muy chiquito del 6% con un 95% de nivel de confianza, y los datos son muy relevantes, muy representativos y sobre todo interesantes con respecto a lo que contaban mis compañeros del comportamiento post-pandemia. Me parece como de suma utilidad y relevancia. Le doy la palabra a mi compañera Lilian para que continúe con las conclusiones. Bueno, para poder realizar las recomendaciones tenemos que volver al problema de gestión, que lo recordamos, era qué acciones de marketing realizar para que las empresas turísticas participen en el viaje de consumo turístico de la generación X. En primer lugar, recomendamos gestionar los comentarios y experiencias de viajeros en sus páginas web, porque es el primer motivo que hizo que esta generación empezara a soñar con sus viajes. Luego, que diseñen paquetes y promociones orientadas al grupo familiar, porque fue el principal acompañante de viaje, seguido de las parejas, es decir, círculos, entornos chiquitos y por su seguridad, más que nada. Por otro lado, desarrollar viajes a destinos de sol y playa y realizar promociones para destinos de montaña, ya que fueron los dos destinos más elegidos para su futuro comportamiento de compra. Y en cuanto a los destinos de montaña,
les preguntamos a qué destinos irían en su próximo viaje, y San Martín de los Andes, Villa Langostura y Villa Pegüeña fueron los destinos más elegidos. Y otra cosa a tener en cuenta es que se animarán a viajar luego de 4 a 6 meses post cuarentena, los que han decidido, y hay un porcentaje que todavía no tiene decidido en qué momento va a volver a viajar. Gracias. Luego otra recomendación es implementar y comunicar protocolos de limpieza y desinfección en alojamientos como hoteles de alta categoría, de 4 y 5 estrellas, departamentos turísticos y complejos de cabañas, ya que también fueron los más elegidos para visitar en su próximo viaje. Por eso también recomendamos contar con un estricto protocolo de sanidad y priorizar la seguridad del turista, ya que, como se dijo al principio, son muy cuidadosos, respetan mucho las medidas sanitarias, y les importa mucho el riesgo que perciben al momento de viajar. Otra cosa es que ofrezcan paquetes de 7 noches, porque fue el promedio de duración de viaje de esta generación. Por otro lado, implementar estrategias SEM y SEO. Las estrategias SEM es la promoción en buscadores de manera paga, por ejemplo Google Ads, y las estrategias SEO también posicionarse en los buscadores, pero mediante palabras claves de manera gratuita. Esto es porque el primer medio donde se informa a esta generación es mediante buscadores. Y por último, ofrecer medios de pago y sistemas de cuotas, porque el modo de financiar su viaje es algo que les importa mucho a esta generación, y además les dará seguridad al momento de volver a viajar, por la incertidumbre que nos da de cuándo será ese momento. Bueno, muchas gracias por el tiempo y la paciencia. Para nosotros es importante poder compartir nuestro trabajo, y esperamos que haya sido de interés para ustedes también, y bueno, les agradecemos. Muy bien. Muy bien estuvieron, chicos. Muy bien, excelente. No sé si Marina o Andrea quieren hacer algún comentario final de cómo fue el trabajo y demás. Ahora yo, mientras estuve leyendo los comentarios del chat, pero son mayormente de felicitaciones. Pero sería bueno que empiecen a pensar algunas preguntas que quieren ir haciendo, así podemos hacérselas a los chicos y a las docentes, por supuesto. No sé, Andrés, si vos querés empezar. No, yo simplemente comentar que estas cosas que nos pasaron en la presentación de hoy, lo que estuvimos viendo en la presentación de hoy fue un poco el resultado de lo que fue nuestro cuatrimestre, ¿no? Esto que estamos mostrando es un trabajo que la verdad es un trabajo que es muy, digamos, arduo, en el sentido que lleva mucho tiempo, mucha coordinación. Fue una encuesta que realizamos entre todos, y donde no nos vimos la cara creo que una sola vez en la primera semana de clase. Con lo cual, y es un grupo muy chiquito además este año, con lo cual yo particularmente felicitarlos a los chicos, porque si bien se notaba que estábamos nerviosos, todos exponiendo, y que en un momento también vibraba el celular como vibró todo el cuatrimestre, y en un momento se escuchó bajo a alguno de los expositores como fue todo el cuatrimestre. Pero bueno, también socializar con la comunidad que está asistiendo justamente a esta charla de cómo es dar clases y estar aprendiendo en este contexto, que también es algo interesante de mostrar en estas charlas, ¿no? Para nosotros desde la materia es re importante que los chicos puedan tener una situación de aprendizaje, como solemos llamar, de cognición situada, es decir, que ellos tengan que aprender y a generar estas habilidades desde una situación real y que sea de utilidad al contexto. Un poco esto fue lo que quisimos lograr. Tal vez no llegamos a la muestra que queríamos inicialmente, pero la verdad fue un esfuerzo importante. De hecho, tuvimos que sacar encuestas porque teníamos más mujeres que nos contestaban que hombres, y teníamos que mantener la cuota. O sea, habíamos llegado como a más de 400, pero tuvimos que desechar algunas encuestas. Bueno, esas decisiones que son el quehacer profesional y que hacen que también sean resultados más confiables, bueno, ser cuidadosos con el tratamiento de los datos. Y yo en ese sentido quiero
si me permiten felicitarlos a todos los estudiantes porque sé que han trabajado muy duro junto con las docentes, obviamente Andrea también. Bueno, ahí les voy a hacer algunas preguntas. Antes de comenzar con las preguntas, me gustaría agradecer, que seguramente ya lo han visto, pero agradecer la presencia del profesor Marcelo Mancini, que es docente de nuestra facultad y que además es el secretario de Turismo de la provincia de Río Negro, el subsecretario. Así que muchísimas gracias, Marcelo, por estar con nosotros y acompañar al equipo de investigación de mercado. Gracias, Marcelo. Algunas preguntas. Tengo una pregunta de Karina Espíndola que dice: quisiera saber si en el comportamiento del consumidor turístico ante el riesgo fue evaluado con datos recabados dentro de la provincia. Y muy buena la presentación, gracias. ¿Alguien quiere responder? La muestra se circunscribe, digamos, únicamente a la ciudad de Neuquén, porque obviamente por la dificultad de conseguir los datos en este contexto, decidimos acotarlo solo a la ciudad de Neuquén. Perfecto, muchas gracias, Ariana. Bueno, acá hay felicitaciones. Ezequiel Yáñez, muy interesante, muy buen trabajo. Rocío Guajardo dice: un placer escucharle, felicitaciones por los logros alcanzados. Gisela Galdón: la conexión con la realidad es uno de los puntos más importantes del trabajo. Gracias, Gisela, graduada de nuestra casa. Ezequiel Yáñez: muy interesante, muy buen trabajo. Mónica Salvador, de la Universidad de La Pampa: es un gran esfuerzo desde todas las partes, estudiantes y profesores. Lo importante es que no nos ha detenido realmente. Natalia Delgado: felicitaciones. Más deporte, más salud. No sé quién está en esta dirección, pero dice: ¿creen posible compartir estudio con operadores en destinos elegidos por encuestados y así adecuar productos turísticos a demanda percibida? No sé, ahí Marina, si quieren responder o se pueden comunicar después con las docentes de la cátedra, por ahí aclarando un poquito más la sí, pregunta. Porque no entiendo bien la pregunta yo. Sí, de igual manera, para comentarles a todos, está siendo grabada la presentación, así que todo esto lo van a tener disponible en el canal de YouTube y van a poder chequearlo las veces que consideren. También está a disposición las dos secretarías, tanto académica como extensión, para facilitarles los correos de las docentes por cualquier cosa que necesiten o quieran consultar específicamente sobre el trabajo. Acá Francisco Marco dice, bueno, el informe que presentaron queda a disposición pública, sí, por supuesto. Sí, Gaby, una cosa, Sí, ahí. Nosotros recién estamos como terminando, es una instancia más del cursado, o sea, imagínense que es como el trabajo final del cursado. Siempre nos damos todo un tiempo para poder armar un informe más compacto, que sea revisado varias veces. Recién hace muy pocos meses subimos el del año pasado de investigación del Festival de Chef, o sea, sí, lleva un tiempo hacer eso, pero también la idea es escribir un artículo donde estén todos los datos, por supuesto, pero bueno, eso va a llevar un poquito de tiempo. Si alguien necesita algún dato en particular o algo, que nos escriban o se contacte con los chicos o con nosotros. Ya tienen ahí los nombres de los autores, así que estamos todos en el tema. Perfecto, Andrea. Simplemente para aclararles que, bueno, al menos van a tener grabada la presentación, que la van a poder ver seguramente hoy, pero el informe, tal como dicen las docentes, va a estar una vez que sea, obviamente, revisado y reeditado por el equipo. Quédense tranquilos que eso lo van a tener. No sé si hay alguien que quiera hacer una consulta, que quiera animarse a habilitar el micrófono. Yo agradecerle profundamente a los alumnos y alumnas que participaron de este cursado tan extraño que tuvimos. Arrancamos presencial con una clase, como dijo Marina, pero bueno, terminamos acá. Hoy no nos vimos más la cara, no pudimos compartir mate ni cuestiones, y muy difícil de
de enseñar y de aprender estadística, análisis estadístico de forma virtual. La paciencia que nos han tenido las chicas y los chicos, increíble. Asistencia perfecta, todos los días que teníamos clase estaban ahí sentaditos, la verdad que no tengo más que agradecimiento. Fue un cursado muy extraño, pero logramos lo que nos habíamos planteado, ¿no? Vivir una investigación de mercado con estas características de este año, únicas. Realmente. Bueno, después van a tener ustedes también acceso al chat, en todas son felicitaciones de Ileana Córdoba, bueno, de Marcelo Mancini, como ya hemos dicho, dice felicitaciones chicos, un saludo muy afectuoso para todos. Carolina Calvo, muchas gracias por compartirlo, felicitaciones. Luis Canepa también, muchas gracias, muy interesante. Santiago Rueda, excelente, muy interesante. Marta García también, graduada de nuestra casa, muy buen trabajo, felicitaciones al grupo. Brunet, muchas gracias por la información, muy buenos datos. Natalia Delgado, felicitaciones por el trabajo. Bueno, en todos son agradecimientos, también hay un agradecimiento y una felicitación muy grande de la Secretaría Académica, de María Verónica Arcos, para todo el equipo y por el esfuerzo. Claudia Alves, también gracias a todos y un buen trabajo, y creo que realmente ha sido un gran desafío para todos este cursado y por sobre todo el de ustedes, ¿no? El de investigación de mercado. A mí me sorprendieron algunos datos que mostraron hoy, si puedo hacer un comentario como parte de la encuesta. Yo soy de la generación X, aunque no les voy a decir la edad que tengo. Por arriba o por debajo de la media. Claro. Yo respondí la encuesta de los chicos, que me pareció súper interesante y pertinente además para este momento. Y bueno, se nota que soy de la minoría, porque soy de aquellas mujeres que no le tienen miedo al viaje y que está esperando que se abran las fronteras para poder comenzar a viajar. Pero sí, realmente me sorprendieron algunos datos como ese, o sea, de que las mujeres por ahí son más, como más cuidadosas de ese tema, y también los destinos, ¿no? Que hablaban por ahí de Brasil, que era uno de los más elegidos. Eso me sorprendió. Creí que iban a ser antes, otro tipo habitualmente. Claro. Sí. También convengamos que se preguntó sobre el último viaje, ¿no? Claro. Y también al tomar los datos ahora en mayo, puede haber influenciado ahí que mucha gente haya viajado en verano, entonces surjan más destinos de sol y playa, ¿no? Sí, pero y además eso, que en el viaje futuro se ve un poco más de turismo de cercanía, digamos. Claro. Sí, eso sí, tal cual. Totalmente. Es interesante también los resultados, recién comentaban si se los acercamos a los operadores. Nosotros, bueno, como decíamos, vamos a hacer el informe y eso queda resguardado en la biblioteca de la facultad y se publica online. Pero además de eso, sí es interesante que digamos que a veces cuando uno escucha que desde los organismos municipales o provinciales y de nación se está trabajando tanto con los pescadores el tema de los protocolos, bueno, que efectivamente realmente es necesario que la gente va a ser más precavida que antes en cuanto a sus viajes turísticos. Y bueno, incluso fíjense que también otra cosa que se da es que los viajes se van a hacer sobre todo para cuando se quiera hacer viajes turísticos, disminuye la cantidad de viajes por negocios y por razones de tipo de negocios, ¿no? O sea que aquellos viajes que por ahí se pueden ir reemplazando por el teletrabajo, tal vez se van a ir disminuyendo, y lo que va a quedar tal vez, por lo pronto, una tendencia que se observó, ¿no? Hay que ver después qué pasa en otros ámbitos, ¿no? Esto es algo acotado, pero digamos, que se pueden ir reemplazando por las tecnologías, se irán reemplazando por las tecnologías, y aquello que no, que es el placer y conocer, y bueno, se va a tratar de seguir realizando, pero con más cuidado, ¿no? Completamente. Si tienen alguna pregunta más, si no podemos dejar a los chicos que ahora descansen y se relajen, que ya nos tienen que ayudar a ponerle la nota, así que cualquier sugerencia que quieran hacernos con relación a la nota, estamos a tiempo de recibir sugerencias. Hoy mis compañeros van a empezar, ahí se llena el chat. Mira, ya están poniendo notas en el chat, ya están sí, que nos ayuden con eso. Promocionado, me parece que hay un poco como de presión en el chat por la nota. Sí.
Sí, realmente estuvieron muy bien, así que muchísimas felicitaciones a todos los estudiantes y bueno, a las docentes, por supuesto, por el esfuerzo que en este contexto es doble o triple. Creo que estamos todos muchas más horas y reaprendiendo cómo poder enseñar de la mejor manera posible en un contexto que nadie estaba preparada para asumirlo, ¿no? Todos los compañeros, hay muchos compañeros docentes que están en la charla, y yo creo que este final de cuatrimestre todos nos tomamos de esa manera, así que yo quiero mandar un saludo también a los otros compañeros docentes que están, que nos vinieron a escuchar y bueno, y animarnos a que sigamos con fuerza la segunda parte del año. Así es, muy bien Marina, es así. Bueno, entonces un aplauso grande para todos y muchísimas gracias por esta iniciativa, por haber trabajado en este marco y bueno, tuvimos un excelente público. Muchísimas gracias por participar a todos y que se repitan estas experiencias. Gracias Andrea. Buenísimas, felicidades chicos. Muchas gracias. Gracias a todos los que vinieron. Sí.